fuerzas sean capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI. Si Argentina tuviera que enfrentarse a un hipotético conflicto, probablemente la gente debería salir con aceite caliente, como en las invasiones inglesas del siglo XIX. Ahora las guerras son diferentes a las de hace 200 años, y con unas fuerzas armadas en decadencia, en combate duraríamos literalmente 2 horas, porque se nos acabarían las municiones. Seguimos conservando un despliegue territorial para amenazas antiguas. Estoy acá porque queremos saldar la deuda que tenemos con las Fuerzas Armadas de la democracia. Las Fuerzas Armadas argentinas están compuestas por el Ejército, con 40.000 hombres, la Armada, con 25.000 hombres, y la Fuerza Aérea, con 15.000 hombres. El Estado Nacional invertirá este año 100 millones de pesos en mantenerlas. El 90% de esa suma se gasta en sueldos y el 10% restante es para pagar servicios, reparaciones menores y casi nada queda para operar y mover los vetustos barcos de la Marina y los escasos recursos aéreos y terrestres. Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional, que destaca la misión principal de las Fuerzas Armadas, de proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país. El decreto de Macri modifica al decreto Garré, pero a diferencia del kirchnerismo, el nuevo decreto se limita a cambiar la definición de enemigo externo. Ahora no es solo otro Estado, sino también el narcotráfico y el terrorismo. Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de fronteras. El 1 de agosto se desplegarán en la frontera norte 500 hombres que deberán dar más apoyo logístico a la Gendarmería, la Policía Federal, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, del que le daban durante el gobierno de Cristina Kirchner. Será como un operativo Escudo Norte ampliado. Ya modernizar la defensa nacional requiere iniciativa, creatividad y más de 5 mandatos presidenciales. ¿Qué tal? Buenas noches. Como todos los jueves estamos en Código Político. A ver, desde hace mucho tiempo que no arrancamos con un tema económico, que la economía no figura en la agenda como va a ocurrir en el programa de hoy. No quiere decir que la economía esté bien, yo diría lo contrario. Pero la verdad que es una semana donde hay prácticamente 2 temas excluyentes. Uno lo acabamos de ver, el presidente Macri planteó una reforma mediante un decreto que modifica otro decreto de las Fuerzas Armadas. Obviamente un tema que va a dar para largo, que ya arrancó debates entre el oficialismo y la oposición. Y la otra cuestión que está muy cerca de ser votada, el 8 de agosto, faltan 2 semanas, refiere a la ley de legalización del aborto. Está todavía en plenario de comisiones, se está discutiendo el dictamen que vino de diputados. Daría la impresión, pero eso se lo vamos a preguntar a los invitados que tenemos, que puede haber modificaciones a ese dictamen. Lo cierto es que militares y ley de aborto marcan la agenda de esta semana. Para hablar del tema de la reforma militar, invitamos a Diego Gorgal, es especialista en temas de seguridad. A veces suele brindar asesoramiento en la materia al Frente Renovador. Y para abordar la cuestión de la despenalización del aborto nos acompañan Pino Solanas, senador del Proyecto Sur, Silvia Jacopo, senadora radical jujeña de Cambiemos. Esta es la oferta. Nos acompaña además Ignacio Miri. Ya estuvo con nosotros, jefe editor de País del diario Clarín. Con él vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de cine. Con él vamos a hablar también de candidatos que vuelven a asomarse a través de la fama, no política, de otro tipo. También vamos a ver de qué se trata. Y otra cantidad de temas que tenemos y que los vamos a ir desarrollando con Nacho.
Nosotros ahora vamos a un corte y a la vuelta estamos con Diego Orgal y la reforma militar. Interrumpimos con una noticia de último momento. Franquicias Argentinas 2018, del 6 al 8 de agosto en La Rural. Grupo Adrián Mercado. En la Universidad de Palermo buscamos alumnos originales, con ideas, únicos. Universidad de Palermo, otra forma de estudiar. Todos tenemos misiones. Nuevo Fiat Argo. No manejas, sentís. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores, una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. Venite a San Juan. Despegar.com, la agencia de viajes online líder en América Latina. Disfrutar está bueno, ¿no? Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llámanos y trabajemos juntos para poder ayudarte. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Mendoza. El viaje de 1000 viajes. Mendoza, Argentina. Con Teneslugar.com, la plataforma de auto compartido para empresas, ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. London Supply Group, desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. Auspicia este programa ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Diego Orgal, gracias por estar. No, por favor. Estábamos casi anticipando algunas de las preguntas o algunas de las cuestiones que nos llevan a este tema de la reforma militar. Yo decía, a ver, está bien que se discuta si el decreto vale o no vale. También es cierto que es un decreto sobre otro decreto que en su momento también hizo una ampliación de la interpretación de la Ley de Seguridad Interior. Sí, a ver, hay muchas preguntas que surgen de los anuncios del presidente y del decreto publicado el martes. Creo que una de ellas relevante es, bueno, después de estos anuncios, ¿la Argentina va a estar mejor defendida y los argentinos vamos a estar más seguros, igual o no, o peor? Y ahí es donde creo que tenemos muchas, o el gobierno tiene muchas preguntas por responder. Primero, en el plano de la defensa, como bien dice, este decreto corrige una restricción que le había puesto el decreto del 2006 respecto a lo que la ley original de 1988 establecía como el propósito del sistema de defensa. El propósito del sistema de defensa nacional en Argentina es disuadir o repeler agresiones de origen externo. Punto. Esto es lo que dice la ley. El decreto del 2006 lo circunscribió a fuente estatal, digamos. Entonces, en la práctica, esto significaría que este decreto del martes le amplía las amenazas en torno a las cuales se tiene que preparar el sistema de defensa argentino. Entonces, la pregunta es, a partir de esta medida, ¿la Argentina va a empezar a estar mejor defendida de lo que estaba la semana pasada? Y esto lo vamos a saber en 45 días, cuando el Poder Ejecutivo eleve al Congreso de la Nación el proyecto de presupuesto para el 2019, y ahí en el sector defensa veamos si esto originó un plan estratégico y un plan de inversiones plurianual o se quedó en simples palabras. Todo indica, por los trascendidos, los ajustes y demás, que no solamente no va a haber un incremento en la inversión en materia de defensa para desarrollar las nuevas capacidades que este decreto le impone al sistema, sino todo lo contrario. Por eso es que, en parte digo, los anuncios en realidad están proponiendo un cambio de 360 grados, cuando uno empieza a analizar en detalle lo que implican. Y alguno podrá decir, bueno, no significará o no será una fachada para terminar de ajustar o desguazar el sistema de defensa, porque si entonces las amenazas no son las que existían hasta esta semana, habrá cuarteles que se tendrán que cerrar, habrá unidades que se tendrán que achicar, etcétera, etcétera. Pero eso lo sabremos en 45 días, cuando el Poder Ejecutivo... Sí, uno tiene la impresión a priori, podemos estar equivocados, que en un momento de economía restrictiva,
destinar, porque para hacer esta reforma, además de mucho tiempo, porque incluso digamos, en las argumentaciones se habla de hasta 5 años de desarrollo para hacer una nueva planificación, uno tiene la impresión que es difícil que esos fondos estén disponibles. Absolutamente, y lo mismo sucede en el otro ámbito que estos anuncios abordan, que es el plano de la seguridad interior. Y ahí hay 2 aspectos que creo que conviene resaltar. Primero, tanto el presidente como el decreto hablan de el empleo de Fuerzas Armadas como apoyo logístico a la seguridad interior. Bueno, eso no es nada nuevo, eso está en la Ley de Seguridad Interior del año 1991. Eso el gobierno kirchnerista lo empezó a hacer. Por ejemplo, Operativo Escudo Norte, Fortín 2, esto es el empleo de medios militares, inclusive más allá de lo que la ley establecía, en apoyo del Esfuerzo Nacional de Policía. Entonces, es más, paradójicamente... Fueron operativos vinculados al narcotráfico. Sí, a lo que es el control de la frontera norte. Correcto. Con lo cual, nada nuevo bajo el sol en lo que se ha anunciado el lunes. Paradójicamente, este gobierno los primeros años replegó buena parte de esos medios, con lo cual no se entiende mucho cómo en enero del 2016, cuando se declara la emergencia en materia de seguridad, se repliegan esos medios militares y 2 años y medio después, donde se anuncian grandes progresos en materia de narcotráfico, se dice que se tienen que volver a utilizar, pero son, digamos, cuestiones de detalle para los que seguimos más de cerca estas cosas. La cuestión es que la pregunta es, bueno, si no teníamos dinero suficiente para hacer el desfile del 9 de julio, ¿de dónde van a salir los recursos para emplear medios logísticos de los cuales el sistema de defensa carece para apoyar el esfuerzo nacional de policía? Nuevamente es algo que dentro de 45 días vamos a saber cuando se eleve la ley de presupuesto para el 2019. Pero el segundo punto que en el plano de la seguridad interior el decreto plantea, creo que es ahí donde hay un tema controversial que hay que ver cómo se aclara, que es el decreto corrige por vía reglamentaria, creo que es en el artículo 5 de este decreto, el artículo 31 de la Ley de Defensa. El artículo 31 de la Ley de Defensa dice, objetivos estratégicos serán protegidos por Gendarmería y Prefectura. Correcto. Y este decreto dice, y además lo podrá hacer Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Hay una cuestión legal controversial, que deberá aclararse, pero a mí me gustaría resaltar las implicancias prácticas que potencialmente puede tener el hecho de cubrir objetivos estratégicos con personal militar. Primero, consuetudinariamente se entendía por objetivo estratégico Atucha 1 y 2, Embalse, Central, pero no está definido en ningún lado. ¿Cuáles son? Ni hay un criterio con arreglo al cual definir. Con lo cual, si estamos empleando medios militares y de combate para este tipo de cuestiones, bueno, hay que ver qué se entiende por objetivo estratégico. Ahí empieza a ser relevante qué se entiende por objetivo estratégico. Segundo, si un sistema de seguridad sobre Atucha, por ejemplo, para diseñarse uno tiene que tener inteligencia sobre la amenaza. Todo sistema de seguridad se diseña en función de una amenaza. Para lo cual, ¿quién hace inteligencia? Para, por ejemplo, diseñar el sistema de seguridad de Atucha. Porque por la legislación vigente, ninguna de las fuerzas que integran las Fuerzas Armadas lo puede hacer. Pregunto desde el desconocimiento, ¿quién la habría hecho ahora para que sea...? La fuerza de seguridad que está a su cargo. Esto ellos es mismos. Gendarmería o Prefectura, claramente. Perfecto. Segundo, ¿qué pasa si hay un piquete, un intento de toma? Digamos, ¿cuáles son las reglas de empeñamiento? El soldado con un FAL, ¿qué adiestramiento tiene para responder a esa situación? ¿Tiene la pericia para saber cómo reunir evidencia que sirva en un proceso judicial para acusar a los infractores, por ejemplo? Es decir, abre la puerta a una serie de situaciones que todo indica que no están previstas y que no se entiende porque hoy no llegan a 1000 hombres los que Gendarmería y Prefectura destinan a cubrir estos objetivos. Entonces, abrir la puerta a estos riesgos contra el beneficio de ahorrarme 1000 hombres de fuerzas de seguridad, digamos, no hay proporción entre el costo potencial y los beneficios. Y ahí es donde, bueno, hay lectura respecto a las motivaciones reales de esto. Digo, por eso es que cuando uno empieza a escarbar y ver estos elementos a ver, ¿cuáles serían las motivaciones reales según cree usted? Político-electorales. Esto es instalar otro tema disruptivo que fidelice la clientela propia
en oposición a las voces críticas. Ahora, también es cierto que hay una realidad, más allá de que pueda ser una cortina de humo, y es, la verdad que a esta altura uno se pregunta, ¿para qué la Argentina tiene Fuerzas Armadas, no? Sí, Argentina es el 8º país en extensión geográfica del mundo. No, pero sí. ¿Para qué en este estado? Sí, claro, bueno. A eso me refiero. En general, simplificando, dice, es como un seguro del auto, digamos. Uno espera no tener que usarlo nunca, pero uno por las dudas tiene un seguro de auto, digamos. Y para eso tener uno bueno, porque ante la eventualidad de usarlo se lo necesita. Argentina tiene un mar argentino que tiene que proteger, una proyección antártica, el espacio aéreo, sufre una agresión de una potencia extracontinental en Malvinas y Islas del Atlántico Sur. Es decir, hay una situación... Sí, igual mejor ir a la guerra de nuevo, ¿no? No, absolutamente que no, pero como siempre se dice, la mejor manera de generar la paz es estar preparado para disuadir. Pero digo, sin duda que merece un replanteo en términos de qué, cómo y en qué tiempo queremos tener un sistema de defensa. Hay otro replanteo, es cómo aprovechar en el mientras tanto ese sistema de defensa para apoyar al Esfuerzo Nacional de Policía. Yo en eso creo que hay un eje a trabajar. Si bien la Ley de Seguridad Interior lo habilita en determinadas circunstancias y por determinados procedimientos que sería bueno en el ámbito legislativo replantear para hacerlo de manera regular y estable, porque no tenemos superabundancia de recursos y hay que sacar agua de las piedras, digamos. Pero ninguna de estas cosas uno las advierte a poco de leer el decreto que pareciera más un justificativo para el montaje de los anuncios del lunes más que un instrumento de planeamiento de política de defensa o de planeamiento de política de seguridad. Ahora, usted, digo, separando la parte político-electoral, usted, que es especialista, ¿qué imaginaría como un primer paso efectivo? A ver, yo me tengo que hacer cargo de esto. Tengo 70.000 efectivos, tengo 100.000 millones de presupuesto para manejarme, tengo un estado operativo entre bajo y nulo. Digo, ¿cuál podría ser? Porque si no, la sensación que uno tiene es que, a ver, aún planteado como uno presupone que fue planteado el tema, ¿verdad? La sensación que uno tiene que se hace algo para que todo quede igual. Sí, sí. Entonces, ¿qué imaginaría usted para decir, bueno, a ver, chiquito, dentro de los escasos recursos que tiene hoy la Argentina y de la restricción económica que tiene, ¿qué podría hacerse con el material a mano? ¿En el propósito de defensa o de seguridad? No, con el propósito de seguridad, sí, de eso estamos hablando, que es el tema más... Por de pronto, y de una vez por todas, tener no solamente un sistema de radarización que me permite tener un control del espacio aéreo, sino también todo el procedimiento que significa detectar e interceptar, que hoy no lo tenemos. Más allá que se ha ido avanzando de manera muy lenta en este tema de la sempiterna radarización de la Argentina. Bueno, prendimos la luz con los radares, el tema es, bueno, ¿y qué hacemos cuando vemos lo que está ocurriendo, digamos? Eso no tenemos ningún tipo de capacidad real, efectiva, 24/7, para ejercer la soberanía sobre el espacio aéreo, entre otras cosas. Nuevo, medios tecnológicos que me permitan tener una vigilancia sobre los 3.500 kilómetros de frontera norte que tenemos, totalmente porosa, con un productor, uno de los 3 productores mundiales de cocaína, como es Bolivia, con un gran productor de marihuana, pero también empieza a tener cocinas de cocaína, como es Paraguay. Necesitamos tener, bueno, ahí tenemos medios tecnológicos, primordialmente que se usan para la guerra, por ejemplo drones, pero que pueden ser, digamos, de uso dual y pueden utilizarse para vigilancia. Comunicaciones que se integren. Nosotros tenemos cualquier cantidad de fuerzas. Argentina, en general, Argentina es uno de los 2 países con mayor tasa de policía por habitante de todo el hemisferio. Es decir, invertimos mucho. Tema que invertimos mal. No solamente en ese rubro, ¿no? No solamente en ese rubro, pero es decir, tenemos una dotación relativa alta que está mal organizada y funciona mal y por eso los resultados son pobres. Ahora, entre otras cosas, necesitamos sistemas de comunicaciones para operar en esos territorios, que no los tenemos entre las distintas fuerzas. Por mencionar algunos de los renglones que debieran optimizarse.
Nada, da para largo, ¿no? Da para largo. Da para largo. Le agradezco mucho. No, gracias a ustedes. Nosotros hacemos un corte, nos están esperando Pino Solanas y Silvia Jacopo. Vamos a hablar de la ley de despenalización del aborto. Pino Solana, Silvia Jacopo, gracias por estar. Gracias a usted. A ver, para meternos un poquito en tema, a ver, no es la cuestión medular, pero esta semana hubo 2 o 3 cositas. Las vemos un segundito y conversamos. Director, por favor. No tenemos educación sexual integral, ni tampoco se nos provee métodos anticonceptivos, pero si nos quedamos embarazadas, se nos juzga en las calles, se nos echa de los colegios, y si no se nos echa, se nos margina. Pero si abortamos, nos llaman asesinas. Acá algunos médicos dijeron, para entrar al tema concreto, usted es médico, que ellos hicieron un juramento cuando les dieron, para que les den el título. Y yo anoté de alguno de los médicos que lo expresó, que lo leyó, que dice, tener absoluto respeto por la vida humana desde el instante de su concepción. Yo desconozco si usted ha hecho este juramento o no, ministro. No se hace más. Pero usted no lo hizo. No se hace más. Pero usted no lo hizo. No, o sea, no recuerda. No se hace más el juramento hipocrático. Pero usted no lo hizo. La verdad que hace... Pasó mucho tiempo. Años. Le falla la vista y le falla la memoria. En toda su exposición no habló nunca ni del feto, ni del conjunto de células, ni del embrión, ni del niño por nacer, y usted es el capitán del barco de la salud, ministro. No habló nunca, no mencionó la palabra, ministro. Y como capitán del barco de la salud, la verdad, me apena. Me dan ganas de llorar, yo que soy un hombre de 71 años, tener que venir a una Cámara de Senadores de la Nación a pedir, por favor, que no maten a los chicos. Una mujer embarazada no es una idiota que le falló el plan. Una mujer embarazada es un tesoro para el país y su hijo es una joya. Es el espíritu el que se penetra. No es viva la pepa esto. Amor, hay que educarlos para el amor, no para el sexo animal. No son animales, son seres humanos. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus del SIDA, doctora, dígame si no es cierto, atraviesa la porcelana. Bien, a ver, veo que causa gracia, ¿no? Sí, sí. Bueno, fue un poquito, con el respeto que merece el doctor, fue un poquito desmesurado la comparación, ¿no? Pero yo lo que digo es, después les voy a preguntar por cómo está el proyecto. A ver, poniéndome malo, y no me cuesta, yo digo, a ver, aquellos que están por la despenalización del aborto, me parece que omiten, y el ministro Rubinstein en eso fue explícito, omiten la cuestión de la mención de la vida o no vida, ¿no? Como si ahí hubiera algo que hace ruido. Bueno, de hecho, abortar es un sacrificio, no un sacrificio en términos de matanza ni asesinato, pero sí un hecho que provoca y que muchas veces deja secuela. Y del lado de aquellos que están a favor, dice, defendamos las 2 vidas, pero no dicen cómo. No dicen, de hecho, la oposición no ha presentado un proyecto alternativo a los que se vienen barajando en diputados y ahora a los que se están tratando en el Senado. Primero la dama. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Por favor. Bueno, en cuanto a lo último que usted expresaba, trabajar en un proyecto alternativo significa tener como objetivo o como fin modificar el proyecto que vino en revisión
Y para hacerlo tenemos que tener los 2/3 para que si vuelve a diputados acepten las modificaciones. Como eso no ocurre, no es que no se quiera un proyecto alternativo. Está la voluntad, como que hay un grupo de senadores de Cambiemos, de Córdoba, que tiene un proyecto alternativo que no tuvo el apoyo que esperaban. Entonces, eso es un análisis de la situación de la Cámara. Por eso vamos por el rechazo, pero esto no significa que no vamos a trabajar en un proyecto que realmente sea constitucional y que cuide las dos vidas. Porque acá estamos desde el vamos con un proyecto que es totalmente inconstitucional, porque ninguno de los grandes constitucionalistas, jurisconsultos, académicos, porque fueron 730 y algo de personas en diputados y más de 120 van a exponer en senadores. Y nadie dijo ni explicó cómo usted hasta la semana 14 es un conjunto de algo, porque si desconoce que hay vida humana, está violando la Constitución, y automáticamente a partir de la semana 14, la semana 15, usted es una persona. Entonces, está mal nominado porque no se despenaliza nada, no se interrumpe nada, directamente se le priva a una persona humana según nuestras leyes y según la ciencia, persona por nacer, que tiene un ADN propio, que está en el cuerpo de un tercero. Pero acá nadie pudo explicar cómo mágicamente de un delito pasamos a un antiderecho absoluto que está sobre el derecho tan luego de la vida humana. ¿Pino? Bueno, por supuesto, todo esto es una materia opinable y por eso la amplitud de este debate, claro, que hay que decirlo, es un debate formidable. Nadie puede decir que estamos ante algo exprés. No, sí, pero le hago una observación. ¿No hubiese sido más generoso trasladarlo también al interior, en lugar de que todo se hiciera en el Congreso, acá? Digo, le voy a mencionar un caso muy caro a nosotros, digo, el kirchnerismo trabajó la ley de medios con foros en el interior. Y estamos hablando de algo un poquito más sensible como es una ley de despenalización de aborto. ¿No hubiese sido más federal llevarlo? Es posible. Pero estas cosas, bueno, vienen empujadas también por un reclamo y una movilización sin precedentes. Hay que saber interpretar los vientos que corren o los tiempos que corren en la historia y una nueva generación que ha tomado un protagonismo extraordinario. Puede haber muchas salidas. El asunto es que hay ciertas urgencias. El asunto es que es necesario aplicar una política pública de salud que impida los abortos clandestinos, la infección de cientos o miles de mujeres, las muertes también. Esto es urgente. Este proyecto de ley, podríamos tener 20 opiniones y podríamos perfeccionarlo de 20 maneras. Yo soy de opinión que las leyes, no hay leyes perfectas, y que las leyes son perfectibles. Y es mejor una ley que la no ley. Esta ley no le impone el aborto a todas las mujeres argentinas. Empecemos por ahí. Esta ley es respetuosa de la diferencia. Vivimos en un país plural y laico. Yo parto de esta premisa. Yo vengo de un hogar católico. Sí. Y yo tengo una excelente relación con el Papa, lo cual no quiere decir que en muchas cosas yo tengo mi pensamiento propio. Entonces, hay que respetar esa inmensa mayoría de mujeres, que hay un 50% de mujeres que quieren reafirmar su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Esto se llama ampliación de derechos. Y la lucha por la ampliación de derechos a lo largo de la historia, desde los tiempos de la esclavitud hasta hoy, ha costado grandes sacrificios y se le han opuesto muchas fuerzas, incluso violencia.
Entonces hay que respetar el cambio. Esta ley tiende a dar solución a aquellas mujeres de cualquier condición social o religión, porque hasta ahora las que pagan la factura son las mujeres más modestas, que no pueden pagar un aborto en condiciones de seguridad, digamos. Entonces, país plural, país laico, hay que respetar la diferencia del otro. Yo no le estoy obligando a nadie a esto. Y por otra parte, el debate es enorme. Hemos visto en la comisión desfilar científicos, médicos, etcétera. Es decir, este debate atraviesa todos los sectores políticos y llega a la mesa de la familia. Y las muchachas o la gente joven cuestionan a su padre o cuestionan a su abuelo. Es decir, es un debate muy importante y creo que es un debate democrático importante, por eso no estoy de acuerdo en expresiones fundamentalistas y casi provocadoras como las que acabamos de escuchar, que van contra todo, porque, Eduardo, esto sería decir, porque hemos llegado a escuchar que los senadores que votan por la legalización del aborto prácticamente son genocidas o criminales. Tendríamos que considerar... Hoy hubo un pronunciamiento de los obispos de Córdoba, ¿no? Pero yo creo que es un error. Yo creo que es un error. Yo creo que esos puntos de vista están cometiendo un error tremendo. Es de una intolerancia absoluta. Es considerar que aquellos países más avanzados, que a veces tenemos como referencia de vida democrática, tolerante, plural, madura, yo tengo como referencia esos valores. Bueno, son todos asesinos, son todos criminales. España, Italia, ¿son países ateos? No. ¿Son países lejanos bajo el punto de vista religioso? El caso Italia tiene la legalización desde el año 78. Son países donde el catolicismo tiene un fuerte arraigo. Y sin embargo Italia, entre las causales de admisión del aborto, impone necesidades de trabajo, afectivas, económicas, una serie de razones de las exigencias de la vida contemporánea. Y después hay una nueva generación que golpea las puertas. Esta chica a mí me emocionó muchísimo. Esa es una realidad y hay que respetarlo. Y hay que respetar nuevos derechos. La mujer no tiene derecho al goce. Miren lo que le estoy diciendo. Eso se oculta. Acá se habla, mire, se habla del chico por nacer. Es el feto. No es persona. Ni Vélez Sarsfield lo reconoce como persona. Se lo inscribe y tiene nombre a partir del nacimiento. Vélez Sarsfield dice, la persona por nacer es parte del cuerpo de la madre. Esto es importantísimo. Y además, el conjunto de legislación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo dijo una de las redactoras del Código Civil, que es Stenmayer, la gran jurista mendocina, en ningún momento se habla que es persona desde la concepción. En ningún momento. A ver, senadora. Yo no coincido. Traté de encontrar un elemento que me lleve a pensar diferente y hago un planteo netamente jurídico. La Constitución, en el artículo 19, en el artículo 75, inciso 22, inciso 23, las leyes nacionales donde adherimos al Pacto de San José de Costa Rica, a la Convención Interamericana de Derechos, a los derechos del niño, todo nos lleva, pero taxativamente, a considerar que hay vida y hay persona por nacer desde el momento mismo de la concepción. O sea, ¿por qué nos apuramos con el debate? ¿Por qué no quisieron la consulta como lo propusimos nosotros? No, nos pusieron una consulta popular. Un plebiscito. Que no sea vinculante, pero sí una consulta. Y ahí lo han hecho muchos países. Y ahí voy al federalismo. Italia lo hizo después de esa fue nuestra propuesta. No lo quisieron. ¿Sabe por qué? Porque hay otro interés. Hay un interés netamente electoral. Hay un interés de poner un tema tan sensible. Acá no hay vuelta atrás.
Acá estamos hablando del valor de la vida. Estamos hablando ¿Cuál sería el interés electoral? No termino de Y entenderlo. bueno, poner... Porque la propuesta nació de la coalición No, que te integra. el debate lo puso el presidente. Pero acá tuvimos, hoy la gente que está propulsando y que está con la posición opuesta en su mayoría, es la gente que escondió el tema durante años cuando fue gobierno. Entonces, hoy nos están apurando porque no quisieron que hagamos un debate amplio como fue en diputados. Nos pusieron el día 8, lo tratamos sí o sí, el día 1 firmamos el dictamen. Entonces, acá hay un tema de realmente hemos escuchado a aquellos que hemos seguido, porque hemos seguido las exposiciones en diputados, pero nosotros tuvimos que acotarnos a 4 semanas. ¿Quién nos apura? ¿Quién nos corre? Porque íbamos a delatar el tiempo y el debate. Para mí es un tema muy profundo, es transversal. Acá estamos trabajando los de una postura y los de la otra en forma, y nos une el espanto, ¿sí?, a algunos, y a otros los une el apuro de quizás tener otra mirada, y no estoy con esto atacando a los que piensan diferente, muy por el contrario, siempre aboqué al respeto y a que no nos dividamos una vez más con un tema como sociedad, pero es inconstitucional. A ver, usted a partir de la semana 14 se la remite al concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud. Usted puede alegar un problema de depresión porque usted perdió su trabajo y en la semana 20 le dan todo el procedimiento previo matar el feto para poderlo extraer en la semana 20. O sea, es grave, es muy grave. Dígame, le hago la última para conocer en qué estado, digo, según su visión, ¿cómo está el proyecto hoy a votarse en 2 semanas? Yo creo que está a punto, pero en esto va a contar ¿A punto mucho. numérico o a punto en términos de contenido? Acá hay que decir que este proyecto no comienza en el Senado. No. Viene de diputados donde participaron más de 700 expositores de todas las tendencias u opiniones. Es decir, hubo un debate serio. Siempre las cosas pueden ser perfectibles, pero bueno, entonces retomamos, esto es parte de un debate mayor y que la sociedad lo ha venido siguiendo. En los 11 tratados internacionales que se incorporaron en la Constitución Nacional en la Convención del año 94, de la cual yo fui convencional constituyente, en ningún momento se reconoce persona al embrión y su gestación y que está por nacer, en ningún momento. Ni la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, ese fue un debate que uno decía una cosa y el otro decía la otra. Bueno, yo sigo sosteniendo que eso no está en ninguno de en la letra de los 11 tratados internacionales que se pusieron. Ahora, lo más importante de todo, ¿cuál es el problema? El preámbulo de la Constitución Nacional me reconoce a mí la voluntad de integrarme a este país, etcétera. Yo soy verde, yo soy azul, yo soy amarillo. ¿Cuál es el problema? Si esta mujer, por X razones, el aborto, convengamos, nadie lo hace por placer. Es un tránsito doloroso que nace siempre en un conflicto afectivo potente. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es por qué una parte de este país que ama la libertad y la democracia le va a negar la libertad a esa otra mujer, ¿no es cierto?, que ha decidido por X razones en su fuero más íntimo interrumpir su embarazo? A mí me parece porque las leyes protegen la vida, Pino. No, pero me parece una expresión muy autoritaria. Bueno, no, ahí está. Pero nadie los embriones en vitrio.
Pero no es ahí la está. vida, no tiene vida el espermatozoide y el bien. ovario, no tiene vida el espermatozoide y el ovario. Pero no tiene autonomía hasta Pero que no esté ella- inserto no, en el, no, en el- ese- en el no, pero ámbito. ese- Eso lo ese- dice pero- la ciencia. Pero no, Entonces, y a la ver, Pino, gestación in vitro, no, por a ver, favor. Pino, yo lo que pregunto, y sin con toda concepción, ¿sí? Jurídica, nadie dijo que ese conjunto de células, como lo quieran llamar, no es vida humana. Tiene un ADN propio, está en un ámbito del cuerpo de la mujer. Y ese derecho a la libertad de decidir, que usted bien lo define, no le da derecho a decidir sobre la vida del otro. Ese es el tema central, porque nuestra base jurídica es la protección de la vida como el bien supremo. Esa protección de la vida, modifiquemos la Constitución, porque si vamos a modificar esta ley, que de ser un derecho pasa a ser un antiderecho a la protección de la vida, y que mágicamente de la semana 14 en adelante ya hay persona, ¿sí? Hasta la semana 14, Claro. que es. Bueno, o sea, ese es un debate Silvia, es un muy sí, claro, profundo. pero yo lo respeto su debate y su interpretación, hemos escuchado varias, pero yo parto de la base que hay puede haber 50.000 interpretaciones, somos un país plural y laico. Pero el derecho que mío reconoce termina la donde comienza el del otro. No, el derecho es de la mujer que lo tiene, no, guarda. Esto es parte inseparable del cuerpo de la madre. Ni el bautismo se hace antes de nacer el chico. Bueno, a ver, ¿y cómo hacemos con aquel niño, con aquella mujer que decide, porque según la ley, así como está, Pino, y usted lo sabe y lo sabemos todos, No, pero tenemos en una la visión semana diferente 20, de en la la ley. semana 25, pueda ir y decir, yo quiero un parto adelantado, ya no sería un aborto. Yo los voy a seguir escuchando en el Senado. No, pero por eso. Yo les agradezco. Agradezco a Silvia, con que yo la aprecio mucho, y hay que saber convivir en las diferencias, supuesto, Silvia. supuesto. Yo las acepto, las diferencias, y para eso están las votaciones. Lógico. Yo les agradezco a los dos que me hayan acompañado esta noche. Muchas gracias, En Eduardo. 15 días veremos y seguiremos hablando del Muchas tema. gracias. Gracias Nosotros vamos a un corte. Está Nacho Miri esperando. Vamos a hablar de una película. Vamos a hablar de Tinelli también y otras cosas. Ya volvemos. Y acá estamos de vuelta con Ignacio. Gracias por acompañarme. Gracias a vos. Lo van a ver con alguna periodicidad. Va a estar aquí para hacer esto que vamos a empezar a hacer ahora, director. Y aquí estamos. A ver, esta semana hubo muchas cositas, pero vamos a empezar con una nota que escribió un amigo nuestro. Un amigo nuestro. A ver, director. Cambió la semana esa nota, ¿no? Cambió la semana. Aquí está. Sí, señor. Alguien fue. Alguien. Claro, ahora sí, ahora se ve. Bueno, fue la nota de Julio Blanc, sobre una comida que... Un encuentro en la casa de gobierno. En la casa de gobierno entre Macri y Marcelo Tinelli. Y sus respectivas esposas. Y las mujeres, Juliana Aguada y Candelaria Guillermina, ¿no? Guillermina Valdés. También se me confunde que la son hija, amigas ¿no? entre sí. ¿no? Efectivamente. Bien. ¿Y vos qué pensás? Y ahí está sonando desde hace tiempo ya, ¿no? El compañero Marcelo. Siempre... Pero para Cambiemos. No me cierra. No.
La verdad que siempre que se lo menciona cercano al peronismo. No es la primera vez que se lo menciona como posible candidato. Peronismo dialoguista. Exacto. No lo veo con el kirchnerismo, ¿no? No. Por lo menos por ahora no. En algún momento estuvo un poco más cerca. No. Ahora no tanto. Ahora, yo digo, ¿vos viste alguna encuesta, algo donde figure qué popularidad tiene, qué medición tiene? Bueno, es un hombre muy popular, ¿no? Es un hombre que ya tiene Sin nivel ninguna de duda. conocimiento. Ahora vos sabés, porque vos hacés política, que vos sos muy popular mientras no tomes partido por algo. Exacto. Cuando tomás partido por algo, bueno, hay una parte que deja de estar con vos, ¿no? Y la política tiene esta característica. Vos sos de ojos celeste, rubio, alto y lindo, hasta que un día dijiste, no, ¿sabés qué? Soy radical. Ah, bueno, ahora para algunos sectores dejaste de ser eso. Bueno, este es el dilema que plantea Tinelli. Sí. Y hay otro dilema, porque hay mucha gente que dice, bueno, tampoco es el primer hombre que va a venir de una actividad no política a la política. Es verdad, totalmente cierto. Ahora, recuerdo, algunos de los casos que ocurrieron en la Argentina tuvieron un desarrollo. No salieron de la actividad y fueron a la presidencia de la Nación. Exacto. Daniel Scioli hizo una carrera hasta llegar a la candidatura. Palito Ortega en Tucumán. Palito Ortega la suya, Carlos Reutemann la suya. Carlos Reutemann. Es más, Carlos Reutemann tuvo la oportunidad de ser candidato a presidente y no quiso. Exacto. ¿No? Entonces, es como que también es cierto, no sé si a vos te parece, también es cierto que uno tiene la sensación que estamos en un momento de estado líquido de la política muy fuerte, ¿no? Por eso se vuelve creíble la aparición de Tinelli, ¿no? Si hubiera menos problemas, uno dice, bueno, Tinelli es una promoción de su programa. Así es, vamos a ver para dónde enfila finalmente. Ahora vamos a ver, ¿sabés qué vamos a ver ahora? Lo rasparon un poco, hay que decir, ya a Tinelli, ¿no? Cuando fue a Jujuy, ¿te acordás? La senadora se debe acordar también. Sí, efectivamente. Fue y ya le tiraron un poquito. Sí, y bueno, que se vaya acostumbrando, ¿no? Eso pasa, digo, la piel tiene que estar durita porque la actividad lo exige. Ahora vamos a ir a uno que es político en serio. Ahora, así es. Que político hace años, te diría que casi es dueño de una provincia. Comparte de verdad, comparte la propiedad. A ver, director, muéstrame esta foto. Ahí está. Parece Federico Lupi, ¿no? Y tiene bueno, su incursión en el cine como productor, por ahí lo. Y está con la señora Estela Carlotto. Son dos. Esta foto tiene historia de dos partes, ¿no? Digo, muy generosa Estela Carlotto, porque hizo una visita a San Luis. Así es. Que le extendió el perdón porque Alberto Rodríguez en el año 78 le envió una carta al almirante Macera. Exactamente. Pidiéndole, ¿qué le pidió? Que fueran, que los militares se ocuparan de erradicar en la provincia de San Luis algunos focos de subversión que existían. Y la señora Carlotto dijo, bueno, eso es historia, todo hemos cometido, en un gesto muy... Ahora, después la señora Carlotto se horroriza porque el presidente Macri saca un decreto para decir, bueno, vamos a ver si se hace una reforma militar. Por lo pronto hay distintas varas para establecer el perdón, porque la verdad que es lo que hizo Rodríguez Sá en su momento, visto desde esta actualidad, la verdad que es inexplicable o es una mancha difícil de sacar. Que te extienda un certificado de buena conducta Estela de Carlotto en estas circunstancias. Es verdad. Ahora, ¿y por qué crees que lo hacen? ¿Vos crees que solo hay un perdón o hay...? Yo creo que hay otra cosa atrás, ¿eh? Yo creo que hay otra cosa. Bueno, entre otras cosas, los Rodríguez Sá son dos dirigentes, tanto él como Adolfo, que tienen sus diferencias con el kirchnerismo, pero que se están llevando bastante bien. Yo voy más lejos, mira. Yo creo que Alberto... Adolfo no, porque Adolfo quiere quedarse otra vez como gobernador de la provincia. Pero Alberto juega a precandidato a presidente para ser el compañero de fórmula de Cristina el año que viene. Mirá vos, es un y la bendición de Estela Carlotto tiene que ver con eso. Claro, después, si es o no es, Dios dirá, porque esto es muy dinámico, pero me parece que la explicación política pasa por ahí. Mirá vos, ¿vamos al cine? Me estás invitando. Vamos. Sí, ahora tenemos un rato. No lo tomes a mal. En una trasnoche podemos llegar. Bueno, a ver esto de... Vos sabés que hace
2 semanas, creo, nosotros le dimos la medalla de oro a Agustina Macri. Porque, bueno, a ver, el presidente de alegrías muchas no tiene. Sí. Que su hija mayor debute como directora de cine en una película que se va a estrenar ahora pronto, en un mes más o menos, bajo un libro que escribió Martín Caparrós hace muchos años. Bueno, es un dato de satisfacción. Supongo que la doctora Cristina debe estar satisfecha porque Florencia Kirchner esta semana estrenó, por lo menos para un público selecto, que eran todos propios, ¿no? Pues, una función de entre prensa y militancia. Ahí está. Es una película, ella es guionista, el director es Tristan Bauer, que se llama El Camino de Santiago, que no tiene nada que ver con Santiago de Compostela, claramente. A ver, primero el mérito de Florencia de haber incursionado en el cine. Segundo, yo no la vi, porque obviamente a mí no me invitaron, yo creo que a vos tampoco. No. Bien. Por ahí les rebotó el mail. Ah, pues sí, por ahí. Y andan muy mal. Sí. Me da la impresión que, bueno, obviamente que habla sobre la tragedia de Santiago Maldonado. Así es. Por lo que he leído, hago la salvedad, puedo estar equivocado, por lo que he leído, es una libre interpretación, digo, ¿no? Una cosa así con algunos pincelazos de ficción. Se presenta como documental, por lo pronto, ¿no? Sí. Ellos dicen, el director, Tristan Bauer, y la guionista, Florencia Kirchner. Eso significaría que no debiera haber ficción. Claro. Bueno, pero me parece que hay un poquito. Así es. La tendremos que ver. Por lo pronto ya la semana que va al circuito comercial. Todo indica que sí. No sé con qué no, suerte, pero va a ir. Supongo que pagaremos la entrada y iremos. No creo que ellos me inviten, pero yo lo voy a ver, claro. Se estrena a propósito de que la semana que viene, el miércoles, se cumple un año de la muerte de Santiago Maldonado en el ahogado en el río Chubut. ¿Y vos tenés algunas novedades? Así es, ahí por lo pronto va a haber una movilización el miércoles, el 1 de agosto, organizada por Sergio Maldonado, que es el hermano de Santiago, un hombre bastante cercano al kirchnerismo de Río Negro, de Bariloche. Van a venir a Buenos Aires para hacer una marcha, un acto en conmemoración por la muerte de su hermano. También hay que decir que por lo pronto sigue la causa judicial. Hay 2 causas. ¿Y cómo está eso? Bueno, hay 2 causas. Una es la que lleva adelante el juez Otranto, que es la que investiga la actuación de la Gendarmería en el corte de ruta. Fue, claro, el origen del episodio. El origen del episodio, el 31 de julio se corta la ruta, va a la Gendarmería y como producto de ese desalojo del corte, corre Santiago Maldonado hacia el río Chubut y muere ahí en el agua, según determinó la autopsia que todos nosotros conocemos. Esa es una causa de que se investiga entonces la actuación de la Gendarmería. Pero después está la causa que lleva adelante el juez Liberal, que investiga la muerte. En este caso, todavía sigue catalogada como desaparición forzada, a pesar de que el cuerpo apareció. Y ahí lo que tiene que hacer el juez Liberal ahora es definir si le vuelve a tomar declaración al famoso testigo E. ¿Te acordás? El testigo E. Lucas Pilquimán. Un hallazgo del corresponsal de Clarín en Río Negro. En Río Negro, Claudio Andrade. Así que tiene que definir si finalmente le toma otra vez la declaración a este joven de 19 años. Nos vamos a despedir con un pequeño spot. Dale. A ver, director. Celebremos con responsabilidad y sin excesos. Cuídate vos y cuida a tus amigues. Feliz día. Cuidarnos más es querernos más. Municipalidad de Rosario. Bueno, entonces, digamos, la política inclusiva, mis amigos socialistas tienen estas cosas, ¿no? Digo, esta te la voy a dejar a vos por Rosario. Este spot salió con motivo del Día del Amigo. No, es muy simpático. Del amigue. Del amigue. Sí, perdóname, es que yo no puedo. Es muy simpático. A ver, también es cierto que el socialismo tiene que remontar un poco porque tiene problemas para renovar la intendencia, que se renueva el año que viene. El socialismo hace 26 o 28 años que gobierna la intendencia de Rosario. Claro. O sea que es una gestión larga. Sí, claro. Exactamente. Tiene algunas dificultades y además está el tema famoso de la gobernación. Claro, así es. Y la candidatura que todo indica va a ser de Antonio Bonfatti,
y Miguel Lifchitz se verá ¿Para dónde va? Para dónde va. Si vuelve a pelear la intendencia, Caída si queda como espectador. Digo, no es un momento sencillo para el socialismo en Santa Fe. Allí también el peronismo se está haciendo fuerte con la figura de Omar Perotti. Claro. Lo que pasa es que Omar Perotti tiene como un problema ahí, ¿no? Alguien que lo tironea, porque Agustín Rossi está haciendo ya campaña como precandidato. ¿Lo tironea hacia dónde, decís vos? ¿Hacia abajo, hacia el costado? Lo tira un poquito para abajo, porque, sí, es verdad. y además porque para Santa Fe Rossi es agua y Perotti es aceite. O a la inversa, digo, es muy difícil que puedan congeniar. Habrá que ver quién tiene más peso, habrá que ver quién se queda con la candidatura en Santa Fe. Nosotros, ¿sabes lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Entregar premios. Y después al cine. Después vamos al cine a ver la película. Perfecto. Insisto, no me invitaron, pero yo voy a ir igual. Perfecto. Vamos al medallero oro, por favor. La de oro, mirá vos. Mirá, bueno. La a ver, vicepresidenta Gabriela Miquet. primero, Sí, es una mujer. sí, Está bien. perfecto. Ahora, se la estamos dando por una razón que tiene sentido. Digo, Gabriela Michetti el sábado Sí. va a inaugurar, va a presidir el acto inaugural de la Sociedad Rural. Así es. Primera vez en la historia que una mujer inaugura la exposición rural. A ver, ¿es para descorchar champán? No, pero es un mérito, va a quedar en su Currículum. En su currículum. Vale el oro, nosotros se lo mandamos con un pony. Así se lo lleva a la rural, Se lo un pony lleva, se lo perfecto. lleva a Gabriela Michetti. En reemplazo del presidente Macri, ¿no? Que está, Obviamente va a seguir allá está en Sudáfrica. Plomo, por favor. ¿A quién le va a tocar? Yo te pido una cosa. Sí, Vamos a escuchar un segundito. A ver, director. Está comprobado que los tipos se fugaron, lo mismo que no gobiernan, 50.000 millones de dólares al extranjero, a cuentas offshore y sociedades offshore de ellos. Son unos ladrones. Macri y todo el gabinete son unos ladrones, unos mafiosos, unos delincuentes. ¿Qué merecerían? A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo, delante de todo el pueblo. Es un hijo de remil puta. A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo. ¿Hace falta decir algo más? un poeta. Un poeta. Bueno, porque él dijo una metáfora. Claro, exactamente. Yo dije, por ahí es eso, pero no, Es un incomprensible. plomazo. Sí. Digo, esto es plomo Se de lo ganó. acá a la Se lo China. ganó. Hay dos, ahí estaba Santiago Cuño también. Sí, Por ahí es. pero al plomo se lo damos a Delia, que fue el que habló. Santiago Cunha sentía, pero bueno. Así es. le Plomo quedó ellos. para el ex piquetero kirchnerista. Vamos con la música, director. ¿Y quién nos dijo toda la verdad esta semana? Porque nosotros con Julio siempre hemos dicho, los políticos no mienten. Lo que pasa es que no dicen toda la verdad. Y esta vez le tocó a Agustín Rossi. A ver, que Agustín Rossi se escandalice por el decreto de Macri de la reforma, de la pretendida reforma militar, Sí. porque afecta o podría afectar aspectos de la seguridad interior, me parece que puede ser que esté indignado, pero está ocultando otra cosa, porque a ver, cuando él fue ministro de Defensa, Tuvo algunos problemas. lo nombró Milani. Sí, exactamente. Milani está acusado por 2 desapariciones y tiene una causa por enriquecimiento ilícito. Está preso en este momento. Permitió, como lo dijo, no lo digo yo, lo dijo Diego Borreal, que algo más que nosotros sabe, permitió el operativo Escudo Norte de decomiso de droga, que no estaba contemplado, y ni hablemos de los fondos que se le dieron para montar un sistema de inteligencia paralelo en el ejército. Claro. Todo eso Con bajo lo la cual- supervisión de Rossi, ¿no? Efectivamente. Con lo cual me parece que Rossi no dice toda la verdad, que se indigna pero oculta todo lo que pasó cuando fue ministro. Algo de eso hay. Bueno, Pinocho, se lo ganó. ¿eh? Se lo ganó. Se lo entonces. ganó, se lo mandamos a la Cámara de Diputados para que no viaje hasta Santa Fe. Se lo mandamos a diputados. Nosotros volvemos el jueves. Le agradezco a Nacho
que me haya acompañado. Chau, nos vemos. Chau. London Supply Group. Desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. Hemos incorporado un sistema de factura y pago electrónico. Podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita, bajándote la app, porque para nosotros, vos sos lo más importante. Sí al 99% de cloacas, al 100% de agua potable, a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Diputados Argentina. Juntos construimos democracia. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. La Estampa, restaurante italiano. Si vivís en Vicente López, ante un hecho de inseguridad o emergencia, llama al 109, un número rápido y gratuito. Si sentís fuego en la boca del estómago, Milanta apaga la acidez. Gobierno de Chaco. Déjate sorprender.